Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a ver dos temas. Uno es el origen de la palabra átomo y finalmente vamos a ver los diferentes modelos atómicos. Les voy a dejar un par de cuestionarios en Teams. El primero será sobre la historia del átomo y de la química. Para esto se van a apoyar en el video que estoy haciendo, así como en su libro en la parte de historia del átomo y de la química. En el cuestionario les voy a poner en qué páginas lo pueden encontrar específicamente en el libro. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del átomo. Cuando los griegos, que fueron las primeras civilizaciones, conquistas, y dedicaron su tiempo a pensar, y de esta manera surgieron lo que nosotros conoceríamos como sabios o filósofos, comenzaron a tratar de averiguar de qué estaba hecho el mundo. Múltiples preguntas surgieron de esto, y como en esa época no existían los laboratorios ni el método científico como lo hemos visto actualmente, ellos se dedicaban básicamente a tratar de que mediante la lógica y la filosofía tratar de llegar a respuestas. Existían muchas ramas filosóficas, pero algunas fueron muy importantes durante gran tiempo de la humanidad, como las ideas aristotélicas. Ahorita vemos cuáles son estas, que predominaron por casi 2000 años, y otras ideas de otras corrientes filosóficas se quedaron enterradas durante la Edad Media. Sin embargo, después de terminada la Edad Media con la creación de la imprenta por Gutenberg, y también el descubrimiento de varias civilizaciones que fueron conquistadas por diferentes reinos, y en Francia un fenómeno llamado la Ilustración y la Enciclopedia, despertaron el interés por los antiguos filósofos, y de esta manera acabaría la Edad Media y comenzaría el Renacimiento. Bueno, entonces vamos a ver qué es la materia. Ya dijimos que la materia es todo lo que nos rodea. Sin embargo, para los antiguos filósofos y antes de ellos, la materia era algo que no podían comprender qué la constituía. Es más, para ellos el aire, aunque había viento, lo consideraban más bien vacío, pero como veremos más adelante, el aire está compuesto por diferentes elementos. Acuérdense que un elemento ya dijimos que es la separación de las mezclas hasta que vamos a obtener un objeto que ya no se puede dividir ni por métodos físicos ni químicos en otra sustancia. En este caso, elementos puros como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, los gases raros, etc. Y vamos a ver primero a Leucipo. Bueno, como ya vimos la vez pasada y les pregunté qué era la materia y que quedamos que era todo aquello que nos rodeaba, ahora vamos a ver qué pensaban los filósofos. Las dos principales teorías que se contraponen una con otras. Una es la de Leucipo y la otra es la de Aristóteles. Pero Leucipo no pasó a la historia como el atomista. En realidad quien pasó al atomista fue Demócrito, que es alumno de Leucipo. Bueno, ¿qué decía Leucipo? Que si dividíamos un material muchas veces, muchas veces, iba a llegar un momento en que íbamos a llegar a una partícula que no podíamos ver y que constituía el origen de la materia. Para ellos la materia era algo muy pequeño, invisible y que ya no se podía dividir, que se tendría que llegar a una partícula indivisible. Y como dijimos, átomo significa A, que no se puede dividir, y tomo es materia, entonces la materia que ya no se puede dividir.
es decir, aquello que ya no es divisible. Por otra parte, teníamos Aristóteles. Aristóteles nos decía que la materia estaba constituida por 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y en la Edad Media se llegó a hablar de otro elemento llamado éter. Bueno, quien era más famoso en el mundo occidental era Aristóteles, y sus ideas eran más respetadas que la idea de las atomistas. Bueno, entonces tenemos dos teorías: la atomista, es decir, que llevamos una partícula que no se divide, y la continuista, que es decir, que no hay fin a la división. Entonces, atomista es por Leucipo y Demócrito, y continuista sería por Aristóteles. Entonces, aquí nos dice que en el siglo V a.C., Leucipo pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, que es el que les digo que pasó la historia, bautizó estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir. Los atomistas pensaban que todo está hecho de átomos. Si dividimos una sustancia muchas veces llegaremos a ellos. Las propiedades de la materia varían según cómo se agrupen los átomos. Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. Entonces aquí tenemos una idea de cómo ellos pensaban que era. Esto, fíjense que es muy interesante porque pensaban que las cosas dulces eran redondas, las cosas picantes, los átomos eran con picos, y así pensaban que era que lo que le daba las características a la materia. Cosas lisas, cosas redondas, cosas suaves, cosas dulces, cosas picosas, etcétera, tenían que ver con el tipo de átomo. Bueno, pues aquí vemos que ya como no tenían cómo saber lo que estaban diciendo, pues bueno, para comprobarlo, pues no sabían y se lo imaginaban de esta manera. Bueno, entonces Leucipo pensó en la idea continuista, es decir, perdón, no continuista, más bien la idea atomista, que no se podía dividir indefinidamente. Demócrito a estas partículas las llamó átomos, que no se pueden dividir. Ahora, los continuistas decían que los átomos no existen, no hay límite para dividir la materia. Si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces es que no existen. Todas las sustancias están formadas por combinaciones de 4 elementos básicos: aire, agua, tierra y fuego. Que fíjense que no estaba tan mal Aristóteles en una cosa, más bien estos serían los estados de la materia, es decir, sólido, líquido, gaseoso y un cuarto elemento que no hemos visto, que vamos a ver más adelante, llamado plasma. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, cuando veamos los estados eh, de la materia. Eso todavía no lo llegamos a ver porque necesitamos saber energía cinética y energía potencial. Cuando veamos eso, vamos a ver cómo está la materia constituida por los átomos. Y ahí vamos a ver que posiblemente son los elementos a los que se referían los Aristóteles: el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Como les digo, aquí podemos ver a Aristóteles. Y Aristóteles, como les comenté, es uno de los principales filósofos de la historia. Entonces, ¿por quién fue él? El creador de la lógica formal, economía, astronomía, precursor de la anatomía y la biología, y un creador de la taxonomía. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. Cuando lleguen a biología van a ver que Aristóteles dividía a los seres vivos en tres. Bueno, animales, vegetales, ya incluía ahí también a los hongos, y decía que el reino mineral, pero el reino mineral, aunque no estaba vivo, bueno, él lo consideraba como otro reino. Bueno, aquí nos vamos a dar un salto hasta la teoría atómica de John Dalton. Pero aquí vamos a ver una cosa antes de llegar a Dalton. Vamos a ver que en la Edad Media no hubo desarrollo
muy grandes desarrollos de las ciencias naturales, es decir, química, física y biología. ¿Por qué? Porque las ideas aristotélicas eran más bien usadas para describir cómo era la materia, y ahí entraría ahora una idea de tipo religiosa, que estos cuatro elementos se juntaban, pero había un aliento divino que le daba vida a las cosas, ¿sí? Entonces la iglesia influyó fuertemente en que no se desarrollaran las ciencias eh, naturales. Todo aquel que desafiaba las ideas aristotélicas y de la iglesia era quemado por parte de la Inquisición. La iglesia entonces, a partir de la caída de la biblioteca de Alejandría hasta la invención de la imprenta, a ese periodo lo vamos a conocer como Edad Media. La iglesia era la autoridad en que tú no te, autoridad moral, religiosa, educativa, y que cualquier idea contraria a esta iba a generar un problema, y la iglesia entonces mandaba a quemar a los herejes, es decir, aquellos que desobedecían las leyes cristianas y a las ideas aristotélicas. Bueno, después de eso, en la Edad Media, después de la invención de la imprenta por Gutenberg, descubrimiento de otras tierras, es decir, que el planeta era redondo, y de que en Francia empezaría algo como es la ilustración, la enciclopedia, el que la gente pudiera tener acceso al conocimiento universal, generó un renacimiento de las filosofías griegas, por eso viene el nombre de renacimiento. Y entre estas, pues, como vimos, de las ideas continuistas o atómicas, empezarían a pensarse, bueno, antes de esto, pues ya vamos a tener muchos investigadores, entre ellos a Antoine Lavoisier, que después lo vamos a ver con más calma, sino en este curso en el que viene, que podríamos considerar el padre de la química, y entre él y otros empezaron a descubrir elementos, empezaron a descubrir, más bien a desmentir ciertas cosas, como el flogisto, el éter, que son cosas que no existen, pero se pensaba que rodeaban a la materia. Bueno, uno de los primeros pensadores y científicos fue el naturalista, químico y matemático John Dalton. Él retomó las ideas de Demócrito de que existía algo muy pequeño que constituía la materia llamada átomo. Fíjense, este es Dalton. Dalton tenía una idea un poco interesante. Él decía que los átomos eran pequeñas bolitas. Él le decía bolas de billar. Y decía que los elementos muy grandes eran como bolas de billar muy grandes y los pequeños eran más bien como canicas. Entonces él, cuando quería explicar cómo estaba constituida la materia, utilizaba una serie de bolas de billar de diferente tamaño, tratando de explicar cómo estaba constituida la materia. Entonces decía que los átomos de cobre, los átomos de oro, eran pequeños y que no se podían ver. Entonces decía que la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y diferentes a los átomos de los demás elementos. Es decir, él decía, el hidrógeno, todos son iguales los átomos de hidrógeno. Son diferentes a los de helio, son diferentes a los de hierro, son diferentes a los de azufre. Bueno, él ya sabía que existían elementos y que también existían compuestos. Decía, por ejemplo, que los compuestos se formaban al unirse los átomos de dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. Aquí estaba su primer error. Aquí, aunque ya sabemos nosotros que, por ejemplo, el agua es una molécula formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, aquí él tenía la idea que, por ejemplo, ya sabía que el hidrógeno y el oxígeno eran parte del agua, decían que era una parte de oxígeno por una parte de agua, es decir, proporciones iguales, constantes y sencillas. Y eso es lo que sabemos que no es cierto, ¿sí? Entonces, esa era una de las cosas por las que estaba mal. Él pensaba que, por ejemplo, este,
podía, o que era un oxígeno y un hidrógeno, o 2 oxígenos, 2 hidrógenos, y eso también está mal, porque nosotros sabemos que esto, el 2 oxígenos y 2 hidrógenos es el agua oxigenada. Otra de las aportaciones de Dalton, aparte de regresar a la idea atómica, es que él tomó algunos elementos de la química que existía en la Edad Media, que nosotros conocemos como alquimia. La alquimia era una farsa. Sin embargo, esta farsa estaba hecha por diferentes circunstancias. Como les dije, la iglesia quemaba a los seres, a las personas que decían algo que estaba en contra de las ideas aristotélicas y de la iglesia. Y entonces, en la Edad Media, empezaron a las personas que querían estudiar la materia, empezaron a desarrollar algo que se llamó alquimia. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es una pseudociencia en la que se buscaba la piedra filosofal y la fuente de la eterna juventud. No es porque existieran, en realidad los alquimistas sabían que no existía, pero lo hacían de esta manera para que la iglesia no supiera de ellos, y ellos le ofrecían a los reyes y a las personas ricas, a los personas de negocios, que les encontrarían una piedra que convertiría el plomo en oro, alquimia, y la piedra filosofal que les daría eterna juventud. Pero esto era nada más para que les permitieran este, seguir experimentando con elementos químicos o con físicos. Y entonces una de ellas es el que a los elementos les dieron símbolos. Le dieron símbolos como aquí el hidrógeno, el zinc, eh, les dieron este tipo de símbolos que eran muy difíciles, pero fue una primera idea de comenzar a trabajar con símbolos en lugar de nombres completos, porque además surgió un problema. En Europa existen varios idiomas y varias lenguas, y entonces no se ponían de acuerdo cómo llamar a las cosas, y una de las primeras cosas que funcionaron fue precisamente usar símbolos como elementos químicos. Y entonces vean cómo decían que el hidrógeno reaccionaba con el oxígeno para formar agua, carbono, etcétera. De esta manera lo hacían, con símbolos, no con letras como las conocemos nosotros, sino con estas bolitas, ¿sí? Plata, oro, etcétera. Bueno, aquí me voy a saltar unas cosas que van a ver ustedes en física, que es de energía. Bueno, simplemente vamos a ver que Dalton nos dio una primera idea de que los átomos eran pequeñas estructuras invisibles a la vista y que eran indestructibles o indivisibles. Pero su teoría estaba muy floja. ¿Por qué? Porque también desde la edad de los filósofos eh, se sabía que algunos materiales generaban un tipo de energía. Eh, Esa energía nosotros lo conocemos como electricidad. Ellos agarraron un pedazo de ámbar y lo agitaban con una piedra y veían que generaba, que atraía cuerpos más pequeños, como plumas, pedazos de tela, y que bajo ciertas condiciones generaba una chispa eléctrica. Es más, al principio del Renacimiento ya existía el conocimiento de la electricidad por Alexander Volta, que inclusive generó un aparato para producir electricidad. Primero se inventó aparatos para generar electricidad antes que existieran los aparatos electrónicos, ¿eh? Porque ellos utilizaban la electricidad para experimentos. Entonces, identificaron que la materia por lo regular era neutra, pero bajo ciertas condiciones se generaban campos eléctricos. Y entonces, ¿qué eran los campos eléctricos? Inclusive aquí hay una serie de experimentos. Eh, Simplemente en la naturaleza podemos ver los rayos eléctricos, es electricidad. Son cargas. Y ya saben que las cargas se atraen o se rechazan. Y lo pueden hacer ustedes. Agarren dos globos, tállenlos contra su ropa o contra su cabello y van a obtener cargas eléctricas y van a ver que se rechazan entre los globos. Bueno,
Y aquí existe un aparato que se desarrolló precisamente para que dos tiras de oro, si se le agregaba un ámbar que estuviera cargado con electrones, estos se acercaran entre sí. Por cierto, ámbar en griego significa electrón. De ahí viene el nombre de los electrones. Entonces, la materia tiene cargas. Entonces, miren, no vamos a ver mucho de los rayos catódicos. Lo único que sabemos es que utilizaban este, en unos tubos vacíos, generaban descargas eléctricas que viajaban de la carga negativa a la carga positiva. Aunque vamos a ver que eso está mal porque dijimos que el ánodo es el que tiene carga negativa y el cátodo el que tiene carga positiva, pero bueno, en su tiempo así lo decía. No vamos a hablar de rayos catódicos porque esto ustedes lo van a ver en la en física 1 o en CEINET 2, ¿sí? Y también se descubrió el protón y el electrón y el neutrón, ¿sí? Esto ya lo vimos esta tabla. El electrón es E con un símbolo de negativo. Su masa es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos y su carga es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. El protón es muchísimo más grande, más pesado que, que el electrón, pero su carga es exactamente la contraria a la del electrón. Por eso les dije la vez pasada que esto lo vamos a considerar como 1 y 1 para que no nos confundiéramos con 1,6 y 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. El neutrón es ligeramente más pesado que el protón, pero tiene carga neutra. A partir de estos descubrimientos, entonces ya sabían que existían diferentes cargas y elementos en los átomos, pues ahora fue la idea de probar cómo sería un átomo. Y entonces empezamos con el modelo de Thomson. Y él descubrió y desarrolló lo que vimos en la clase pasada de los iones. ¿Qué fue lo que vio? Que el número de protones y el número de electrones, cuando tenía un electrón de más o un electrón de menos, iba a obtener cargas diferentes. Eso ya lo vimos, entonces no les explico mucho de esto. Bueno, este es el modelo de Rutherford. Él decía que el protón y el neutrón se encuentran en el centro y que los electrones giran alrededor de estos. Para esto desarrolló este experimento. Se generaban con partículas alfa una lámina de oro. Entonces, alrededor de ella existía una cámara fluorescente. Cuando estas partículas alfa tocaban la cámara fluorescente, florecían. Entonces, la mayoría de las partículas pasaban directamente como si no existiera la lámina de oro, pero algunas pocas se desviaban y pegaban en ángulos diferentes. En lugar de ir de forma recta, se desviaban. Entonces, con esto demostraron que los protones y neutrones, como les había dicho, que tenían la mayor parte de la masa del átomo, cuando estas partículas alfa chocaban con los núcleos, se desviaban. Y también con eso demostraron que la mayoría de la masa de los átomos se encontraban en el núcleo y que los electrones se encontraban viajando alrededor y estaban más bien rodeados por vacío. Y a partir de este modelo
el núcleo con protón y neutrón en el centro y los electrones alrededor, fue que se desarrolló este modelo que decía que tenía un núcleo, ahí chocaban alguna vez una partícula alfa y se desviaba, y que los electrones pues no chocaban con él, ¿sí? Y de esta manera era una especie de sistema solar, ¿sí? Bueno, entonces, con esta información, eh, por favor, comiencen ustedes eh, a ver lo que les dejé de tarea en Teams. Y la próxima semana que nos veamos, les califico estas dos actividades. El viernes les voy a dar un siguiente video, ¿sí? De configuración electrónica. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase virtual.